Buenos días, queridos hijos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Les comparto el Evangelio de San Mateo, que corresponde a este domingo número 29 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Y dice así: los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya se lo comenté en otras ocasiones, pero hoy más que nunca es importante recordar cómo era la situación social, político, económico, religiosa, donde en aquel entonces estaba más mezclado todavía que ahora, en el ambiente, en el pueblo donde se desarrollaba la vida de Jesús. Les recuerdo que el pueblo de Jesús, el pueblo de Israel, había perdido su independencia en pos de un gobierno imperialista, el Imperio Romano, que abarcaba un montón de sitios de miles de kilómetros, incluyendo el territorio de Israel, donde estaba el pueblo donde desarrolló su vida Jesús. En ese momento el emperador, que a lo mejor ni conocía las tierras de Israel, que residía en Roma, se llamaba Tiberio César, que era el emperador. Y el pueblo de Israel estaba gobernado por un representante del emperador en el territorio de Israel. Así que Israel vivía en ese permanente estado de sometimiento sociológico, hasta espiritual inclusive, porque repito, lo religioso estaba muy mezclado, ya después se lo voy a decir, y un sometimiento económico también, porque no solamente estaban en dependencia política de este poder extranjero, que era el emperador romano, sino también que encima tenía que pagar los impuestos, tenía que oblar para las arcas del Imperio Romano. Pagar impuestos a nadie le gusta, por supuesto, pero viste, si lo pagás para obras que te benefician como pueblo, bueno, pero ellos tenían que mandar, no solamente pagar impuestos, sino pagarle unas manos anónimas que vaya a saber ahí a miles de kilómetros de distancia qué es lo que harían con ella. Y cuentan los historiadores que inclusive en ese entonces el pueblo de Israel se encontraba muy empobrecido, entre otras cosas por el pago que tenían que hacer obligatoriamente como impuestos a este gobierno que los gobernaba a través de un representante, pero lo gobernaba desde el extranjero. Israel formaba parte en ese entonces del Imperio Romano. Repito, había perdido su independencia. A este malestar del pueblo, de carácter político, económico, si quieren, se le sumaba el conflicto que implicaba para sus conciencias el carácter religioso que tenía este problema también, porque el emperador solía usar títulos y honores y cosas que correspondían a un dios, no a un hombre. Y entonces los más ortodoxos del pueblo judío se sentían muy agredidos por esto, porque el emperador romano no dejaba de ser un hombre y se autoatribuía
ciertos poderes o ciertas loas o ciertos atributos que corresponden solamente a Dios. Había alguna parte del pueblo que no veían conflicto, que no veían este conflicto porque tampoco eran muy religiosos en lo suyo, pero los que sí eran más religiosos en lo suyo, que es el caso de hoy, veían como un conflicto de poderes entre lo religioso y el emperador, lo religioso de su pueblo y el emperador, porque decían que si se sometían, digamos, de alguna forma al emperador y el emperador se creía un dios, sentían como una especie de traición, de infidelidad a su propia religión, a su propia raza, rendirle de alguna forma culto o servicio a este emperador del extranjero que se creía prácticamente un dios. Y ahí entonces viene el Evangelio de hoy, digamos, a esto hace alusión. Dice que se le acercan a Jesús unos jefes religiosos del pueblo de Israel y dice el Evangelio, para tenderle una trampa, porque realmente vamos a ver que es una trampa, le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto al César, al emperador romano? Miren que no le preguntan si es lícito no pagar, sino si es lícito pagar. No sea cosa que al pagar el impuesto estemos de alguna forma convalidando al emperador como un dios. Y nosotros tenemos nuestro propio Dios que es Yahvé y es el único Dios verdadero. Entonces, ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y la trampa consistía en la siguiente, que si Jesús decía que sí que era lícito pagar, de alguna forma estaba reconociendo la divinidad del emperador y entonces se ponía en contra al pueblo, por lo menos al pueblo más ortodoxo. Y si decía que no hay que pagar, entonces se ponían en contra a los representantes del Imperio Romano, que es en definitiva de lo que lo acusaban a Jesús en una de las acusaciones que lo hicieron para matarlo, que él exhortaba a no pagar los impuestos, y no era así. Entonces Jesús, para zanjar esta situación, que le preguntan, ¿es lícito pagar el impuesto al emperador romano o no? Entonces Jesús le dice, espere un poquito, denme una moneda con la que ustedes pagan habitualmente el impuesto. Entonces los que vinieron a interrogar a Jesús le dan, se habrán mirado entre ellos como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Pero le muestran una moneda de un denario que era con la que pagaban el impuesto al Imperio Romano. Y la moneda esa tenía acuñada de uno de los lados la cara del emperador Tiberio César, perdón. Y entonces Jesús le dice, ¿quién es este que está acá en la inscripción? Y lo miran a Jesús como diciéndole, pero es obvio si todo el mundo sabe que es Tiberio César. Entonces Jesús le dice, bueno, den al César lo que es del César. O sea, que hay que pagar los impuestos, ¿por qué? Y porque, entre otras cosas, aunque a uno le dé bronca tener que pagar, el que vive dentro de una sociedad civil tiene que aceptar las reglas de juego que impone esa sociedad civil. Y los impuestos es una de las cosas que supuestamente, si están bien utilizados, permite al gobernador hacer las obras o cubrir las necesidades que pueda estar pasando el pueblo. Así que, repito, si esto que está grabado en el denario es del César, bueno, den al César lo que es del César. Y esa es la primera parte de la respuesta de esta frase que se hizo repopular, que la dijo Jesús, pero se hizo repopular, aunque a veces es mal usada en la práctica. Pero Jesús dice, bueno, den al César lo que es del César, es decir, los impuestos hay que pagarlos, nos guste o no nos guste. Pero ojo que Jesús agrega una segunda parte a esta frase, den al César lo que es del César. Pero den a Dios lo que es de Dios. Es decir, el César no es Dios. Dios es uno solo y a Dios hay que darle lo que corresponde. Por lo tanto, los títulos, los honores, las loas, las alabanzas y todo no le corresponden al César, le corresponden solamente a Dios. Entonces hay que dar al César lo que es del César.
pero a Dios la parte que es de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestro culto, nuestra oración, nuestro amor incondicional, etcétera, etcétera, tiene que ser dado a la única divinidad que es nuestro Dios verdadero. Y el César también es de Dios. El César también tiene que dar culto a Dios y al único Dios verdadero. Así que ciertamente, materialmente hablando, den al César lo que es del César. Pero ojo, a Dios hay que darle lo que le corresponde a él. Incluyendo el César, tiene que dar a Dios lo que es de Dios. Cualquiera, si quieren, pueden analizarlo en nuestro tiempo y aplicarlo a quien ustedes quieran, pero que quede clarito que al César hay que dar lo que es del César, pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. Inclusive el César tiene que rendirse y postrarse ante Dios y darle a Él el culto y la oración que merece. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos seguir nuestra vida en paz y demos gracias a Dios.